estoy hurgando en la Biblia, en la historia, estoy desesperado por un avivamiento que transforme naciones. El avivamiento que se queda dentro de las fronteras de la iglesia ha sido limitado. Para que sea un real avivamiento, debe desbordar a la sociedad humana y transformarla en el nombre de Jesús. sea tu reino establecido aquí, León de Judá, manifiesta tu poder, las tinieblas se disipan cuando tus hijos te alaban y aquí queremos ver que se derrame tu gloria, se derrame tu gloria aquí, queremos ver que se derrame tu gloria, que tu reino venga, tu poder. Tu reino establecido aquí, León de Judá, manifiesta tu poder, las tinieblas se disipan cuando tus hijos te alaban y aquí queremos ver que se derrame tu gloria, se derrame tu gloria aquí, queremos ver que se derrame tu gloria, que tu reino venga, tu poder descienda, que tu reino venga, tu poder descienda, que tu reino venga, tu poder descienda, que tu reino venga, tu poder descienda. De todas las esquinas de la tierra se escucha el clamor de tus hijos. Hoy toda rodilla se postra ante la presencia del Dios vivo. Santo Cordero, he aquí tu pueblo, tu novia, todos declarando a una voz, llena este lugar de tu... Estamos con el pastor Alberto Motesi hablando de un tema extraordinario, usted no se lo puede perder. Háblenos más de Carlos Spurgeon. Bueno, él tenía una conciencia, no me gusta decir social, porque no hay tal cosa como una división entre cristianismo y sociedad. Y él fue parte de una corriente que viene desde la Biblia y explota durante la Reforma Protestante. Por ejemplo, uno de mis héroes, Calvino,
emocionante para mí llegar a la ciudad de Ginebra y en el comienzo de la ciudad, en lo que consideran las puertas de la ciudad, hay un enorme movimiento en honor a Calvino, a un pastor. ¿Cómo me emocionó verlo? No por el movimiento, por el monumento en sí, sino por el reconocimiento a la influencia que tenía él. Yes. Él pensaba que no solo había que formar predicadores, había que también formar abogados, empresarios, dirigentes de política, jueces, y allí transferir el evangelio. Yo creo que ¿cómo enseñar? Es la gran pregunta. Yo estoy hablando, Pastor Frank, y vuelvo a insistir con todo respeto, estoy hablando de este tema como un mendigo diciéndole a otros mendigos dónde se consigue el pan. No soy un experto, estoy hurgando en la Biblia, en la historia, estoy desesperado por un avivamiento que transforme naciones. El avivamiento que se queda dentro de las fronteras de la iglesia ha sido limitado. Para que sea un real avivamiento, debe desbordar a la sociedad humana y transformarla en el nombre de Jesús. Yo, si fuera pastor, yo fui pastor los primeros 11 años de mi ministerio, pastoreé una iglesia que sigue, está crecida, eso hace más de 60 años, pero si yo fuera hoy un pastor, yo trataría de sentarme primero con el liderazgo de la iglesia y luego con toda la iglesia. No usaría el púlpito, sino el púlpito alterno, es decir, tal vez no usaría el domingo por la mañana en cosas así, pero me preocuparía de que mi gente sea discipulada para servir a Dios en la sociedad humana. O sea, la preocupación que tenemos los pastores, que tienen los pastores, es preparar a la gente para ser ujieres, ser diáconos, ser ancianos, ocupar posiciones de trabajo en el desarrollo de la comunidad eclesial, pero la preocupación de Dios es cómo servir afuera, cómo los hijos de Él vamos a brillar afuera. Entonces tendríamos que sentarnos para comenzar a hablar de esas cosas. Insisto, desde mi punto de vista, no me gusta que la iglesia se embandere políticamente, que la iglesia diga somos de este partido y vota. No. Creo que no puede haber un lugar en el mundo de mayor unidad que la iglesia de Cristo. En la misma banca o en la misma fila deben sentarse la dueña de casa y la muchacha que limpia la casa, hermanadas por el Señor. Deben sentarse y adorar juntos los de la derecha y los de la izquierda. Es decir, Cristo tiene que ser quien nos ponga juntos, pero como hijos de la iglesia deben ser preparados para entender las cosas. Por ejemplo, voy a decir algo. Para mí es inconcebible, lo vengo diciendo hace muchos años, es inaceptable que un cristiano vote a un candidato pro aborto. Es inaceptable, es incomprensible, pero inaceptable. Es imposible en mi conocimiento, en mi mente, que un cristiano actúe de esa manera. Porque al votar de esa manera está poniéndose de acuerdo con una plataforma donde la sangre inocente es derramada, una plataforma injusta delante de nuestro Señor Jesucristo, y estamos ofendiendo el corazón del Señor. Totalmente. Y eso es tan importante que usted lo diga. Gracias por decirlo, pastor. Gracias. Ahora, también, pastor Frank, porque los pocos políticos o cristianos involucrados en la política en América Latina y en Estados Unidos mayormente han enarbolado
la bandera pro vida. Y yo soy 100% pro vida, 120%, 180%. Pero como que solo se han limitado a la vida en el proceso del embarazo y el alumbramiento. Y debemos ser pro vida desde ese momento hasta el final, hasta la muerte. Entonces, ahí es donde podemos entrenar a la gente, y voy a decir esto con sumo cuidado, pelear con otras ideologías. Cuando los cristianos podamos dar una palabra sobre economía, sobre justicia. Por ejemplo, Pastor Frank, el tema tan usado en el púlpito, el tema del pecado sexual, que es un bochorno, es una vergüenza. Hay 93 citas bíblicas sobre el pecado sexual. Sobre el tema de la gracia, para mí como evangelista, el tema supremo, la inexplicable gracia del Señor, inmerecida gracia. Hay 500 referencias bíblicas. Sobre el tema de la justicia, hay 1062 referencias bíblicas. Bien marcado. Bien marcado. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios se interesa. Dios se ofende con la injusticia. Entonces, cuando no intervenimos, cometemos el pecado de omisión. No estamos defendiendo lo que Dios defiende. Estamos ignorando lo que es importante para el corazón de nuestro Señor. Exactamente. Entonces, cuando digo ser defensores de la vida, es porque no solo vamos a defender la vida del que apenas ha sido engendrado, esto es un asunto crucial para un hijo de Dios, pero también vamos a defender esa vida hasta la muerte. En el proceso vamos a defender lo que tenga que ver con educación. ¿Quién sino la iglesia va a hablar claramente sobre educación? Cuando en el estado de California surgió la propuesta de que en las escuelas hubieran baños donde pudieran ir las niñas y los niños al mismo tiempo, una ira estalló en mi corazón, pastor, un dolor, un quebranto, que mis nietos fueran expuestos a situaciones así. La iglesia tiene que reaccionar, pero mucho más que eso, ese es solo un detalle. Cuando uno ve el currículum al que se enfrentan nuestros hijos y nietos y bisnietos, uno ve pronunciadamente la tendencia anti-Dios, pro ser humano, la soberbia del ser humano, dejando a Dios fuera del escenario. Entonces, ¿cómo no intervenir en ese proceso de defender la vida? ¿Cómo no intervenir en la educación? ¿Cómo no intervenir en la ciencia? Es obvio que no hay una pugna entre la fe y la ciencia. Es obvio. La palabra ciencia significa conocimiento. Falta de ciencia, falta de conocimiento. Y en esto la iglesia ha estado como en el último vagón del tren, cuando tiene que estar en la locomotora, al frente, gobernando naciones. Así que al decir defender la vida hasta la muerte, quiero estar significando que como cristianos tenemos que meternos en la lucha ideológica, y el evangelio es una ideología. Sí. Lo querramos o no definir de esa manera, es un modo de pensar la vida, es una filosofía de vida, es el camino de Dios, es la mente de Dios revelada al ser humano, y eso tiene que ver con todo, con la totalidad de la vida. Ahora, ese tema en particular, esa pasión que usted tiene por la vida, eso sí tiene que estar en el púlpito el domingo. Eso sí, pastor, sí, claro. No, lo que quiero significar del púlpito es que no se torne en un proceso de formación política. El púlpito tiene que levantar a Jesús. Y Jesús enfrentaba a los poderosos. Y Jesús señalaba el pecado de la sociedad. Así que se puede hacer. Lo que quiero decir que hay limitaciones. Yo ardo por púlpito. Yo veo tu púlpito, pastor. Yo te admiro, te amo mucho, pastor. Gracias, veo pastores jóvenes que aman al Señor. Quiero ver esos púlpitos
como el de Spurgeon, como el de Moody, como el de Billy Graham, púlpitos ardiendo por Jesús. Entonces, pienso más en el proceso de discipulado para la formación de esa cultura que se involucra en política. Quiero que hablemos, pastor, porque usted, muchos pastores lo vemos como un padre espiritual. Sus palabras tienen mucho poder en multitudes de pastores. Yo quiero que usted nos hable a nosotros de que entendemos que tenemos que hacer eso, pero tenemos miedo de hacerlo. Tenemos temor de hacerlo, porque es una realidad. Es lo que me dicen los pastores. Ok, pero tengo temor. Antes, en Estados Unidos tenían temor que si lo hablaban le quitaban la licencia de los taxes de las iglesias, que es una licencia especial. Pero bueno, ya esa ley fue quitada con el presidente anterior, él la quitó, eso ya no hay excusa. Pero la excusa es que tienen temor de que la gente se ofenda, de que la gente se vaya, de que las personas no estén de acuerdo con lo que el pastor está enseñando. ¿Qué consejo usted le da a esos pastores? Bueno, en primer lugar, mis respetos, porque tenemos un pastorado muy lindo, muy lindo. Me involucro mucho con pastores. Durante la pandemia he tenido encuentros virtuales, semanas de 3 y 4 ministraciones a alianzas pastorales, y descubro que el pastor que permaneció, algunos no permanecieron, muchos partieron. Hemos perdido, sin incluir Brasil ni Estados Unidos, probablemente unos 10.000 pastores por causa del COVID. Sí. Eso es impresionante. Un gran quebranto, un gran desafío. Sí. Un momento de enormes decisiones. Y los pastores que han permanecido, son preciosos. Yo admiro el pastorado. Respeto el temor. Creo que es un temor reverencial de hacer algo que quebrante a la preciosa iglesia del Señor, que no es nuestra, es del Señor. Así que lo veo primero positivamente, y esto con todo mi corazón lo estoy diciendo. Sin embargo, el primer paso hay que darlo. Decíamos hace un momento que la agenda anti-iglesia, la agenda de extrema izquierda, ya no está apurada como antes. Ahora va conquistando de a poquito. Por ejemplo, el caso de Venezuela, fueron conquistando el poder militar, conquistaron a los jueces, que son lacayos del poder ejecutivo, fueron conquistando poco a poco el control. Ya son muchos años en que se han enquistado allí en el poder como monarcas. Y mientras tanto, las iglesias encerradas, muy místicas, y la situación se replica en toda América Latina. Alguien tiene que empezar. Es decir, las cosas no se dan rápidamente. La reforma protestante no fue de un día para el otro, fue un proceso de décadas. Y por favor recordemos que no fue una reforma religiosa solamente, sino una reforma que transformó a Europa, que benéficamente influenció las artes, la política, la economía. Europa, hoy tan fina, tan elegante, tan atractiva, era inculta, era medio salvajona, era muy rural, era muy pobre, y los historiadores más serios indican que la reforma la transformó. Pero alguien tuvo que comenzar. Es decir, los procesos no se dan. O sea, usted no puede, si es un pastor, usted no puede empezar a mirar el proceso de años por delante. Tiene que comenzar en algún momento. Tiene que sentarse y comenzar a reflexionar, crear un grupo en la iglesia de reflexión, cómo vamos a enfrentar los desafíos de las leyes, de los gobiernos en nuestras naciones, qué actitudes deberemos tomar,
y con la palabra en la mano comenzar a reflexionar. O sea, esto no se produce de un día para el otro, es un largo proceso. En nuestra universidad acabamos de iniciar una maestría en gobierno y servicio público. Excelente. Ahora, ¿es la solución? No, es un granito más, es un pequeño granito más. Todos los que enseñan son gente del espíritu, tienen un, como llamamos en Estados Unidos, un PhD, un PhD, o sea, es un doctorado transpirado, o sea, no es un doctorado ganado, sino transpirado, estudiado, sí. Preparado. Entonces, pero yo no estoy pensando, ya con esto sacamos gobernantes cristianos. No, es un largo proceso, nos tomará algunos años, pero debemos empezar. Si no lo hacemos, y soy responsable delante de Dios de lo que voy a decir, y yo sé que a veces he dicho cosas un poco controversiales, me consuela que Jesús era muy controversial, especialmente con los religiosos. Pablo era muy controversial. Si no lo hacemos, la iglesia perderá pertinencia en el mundo. Será siempre la iglesia del Señor, gente se va a salvar, pero tendrán características las congregaciones tan místicas que sería mejor ponerlas en un cohete y enviarlas al reino de los cielos, porque ahorraríamos energía, solucionaríamos mucho del problema climático, menguaría el tráfico en las ciudades, porque ¿para qué después de salvarnos vamos a quedar en el mundo? Si lo que nos interesa es solo el cielo, nos vamos al cielo. Yo temo que la iglesia, si no entiende la cultura y no entiende la historia y no entiende la Biblia, va a perder pertinencia de forma vertiginosa. Y nuestros hijos y nuestros nietos merecen un mejor país, merecen una sociedad mejor, merecen oportunidades, merecen la libertad, porque en el momento que los púlpitos ceden la palabra y acomodan la palabra, la nación va perdiendo la libertad que solamente Jesús nos puede dar. Pastor, quiero hablar de algo que usted el domingo predicó en nuestra iglesia, algo muy poderoso. Y una cosa de lo que usted dijo es que usted sentía un mover del Espíritu Santo para empoderar la iglesia a una mayor autoridad después de esto, después de esta pandemia. Eso está poderoso. O sea, que después de la pandemia, usted estaba profetizando y usted dice, después de esta crisis de pandemia, el Señor viene a establecer una autoridad superior sobre su iglesia. Eso me impactó a mí. Pastor Frank, cuando comenzó la pandemia, algunas radios cristianas me entrevistaron para saber si pensaba que era un juicio divino. Desde el comienzo y aún ahora, creo que no es un juicio divino, es mucho más fuerte, mucho más serio, mucho más terrible. Sí es un trato divino, o fue un trato divino. Y como un fuego ha quemado a algunos sus vestimentas, a otros los consumió por completo, desaparecieron, pero a un gran número de creyentes, ojalá usted sea uno de ellos, ojalá nosotros seamos uno de ellos, ese fuego nos purifica para ser mejores. Sí. ¿Qué producto viene de un trato divino? Un nivel mayor de autoridad, autoridad sobrenatural. Hablamos mucho de poder, pero autoridad es más que poder. Es más que poder para salvación, es más que poder para milagros, es más que poder para crecimiento de la iglesia. Autoridad es un nivel de poder que cuando lo sacamos fuera de la iglesia hace retroceder al infierno en el nombre de Jesús. Y yo creo que viene, aunque aparentemente no lo vemos en este momento. Hay iglesias que
Toda su gente no ha regresado, la casi totalidad de las iglesias me dicen lo mismo en todo el mundo. Sí. Hay un 40% de pastores desanimados que han abandonado la lucha, pero los que han quedado, Pastor Frank, están siendo preparados para la época más gloriosa del cristianismo. Gloriosa. Es una época cuando la iglesia va a ser la sal, la luz y realizadora de buenas obras en el mundo. Excelente. Pastor Motesi, muchas gracias por este tiempo. Lo amamos, lo respetamos con todo nuestro corazón. Y oramos que cada día más el Señor nos eduque y nos enseñe a ser la sal y la luz de Jesús en el mundo. Dios los bendiga.